Buenas noches, por favor confirmen de vuelta si pueden escucharme y verme. Ok, al parecer todos pueden escucharme y verme. Bienvenidos a la videoconferencia en International Tax Planning. Mi nombre es Marcelo Gutiérrez. Les estoy hablando desde la ciudad de Leiden, en Holanda, donde estoy estudiando una especialización en Derecho Fiscal Internacional que espero sea de mucha utilidad durante el Specialization que se está preparando para República Dominicana a partir del 25 de junio próximo. Así que bienvenidos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, primero porque para mí son las 12 de la noche y para ustedes ya se debe estar haciendo tarde también, deben estar con hambre y quiero también darles solo una introducción al tema para luego los que se inscriban en el curso puedan disfrutar a fondo de la profundización en este tema. En primer lugar, vamos a ver algunos conceptos hoy que son complicados y que obviamente este Specialization tiene una primera etapa en donde se tratan conceptos de tributación doméstica que son fundamentales para luego entender lo que es la tributación internacional. Yo voy a hacer una conferencia en donde hablo solamente yo, que no es lo ideal, pero bueno, en esta sala virtual es la forma de trabajar. Les pido que si tienen alguna duda la escriban, la anoten y al final vamos a tener unos minutos para responder preguntas. Bueno, todos conocen el fenómeno de la globalización. Hoy en día el avance de nuevas tecnologías hace posible una situación como la que estamos viviendo hoy en esta aula virtual, que no sé para ustedes, pero para mí es una herramienta fabulosa. Es increíble que yo, siendo de Uruguay y estando en Holanda, me pueda comunicar en directo con personas de varios países en América Latina y en otros países. No sé para ustedes, pero para mí esto es muy nuevo, nunca lo había visto y estoy realmente encantado. La verdad que el hecho de no verles las caras a ustedes me quita un poco la presión esa que existe cuando hay mucha gente mirando a uno. También para ustedes es algo en donde pueden conservar cierta intimidad. Ustedes pueden estar tomando un café o algo y yo realmente no sé. Ya de paso les cuento que si quieren ir al baño pueden ir, igual yo no me voy a enterar. Y bueno, vamos de vuelta al tema porque si no se nos va el tiempo. Les contaba, el avance de nuevas tecnologías. La venta de productos locales a mercados extranjeros en los últimos 20 años esto tuvo un crecimiento exponencial. Inversores internacionales yendo de un país al otro con solo un clic de un mouse. O sea, productos, capitales, personas que se mueven de un país para otro por varias razones. Hay personas que se mueven para buscar una mejor calidad de vida, otras personas porque la empresa donde trabaja los manda a otro país, y otras personas se mueven porque no les gusta pagar impuestos y se mueven a algún país donde hay una exención de impuestos, por ejemplo. Entre todo esto pasando, hay una interacción entre sistemas fiscales de diferentes países muy grande. Y no son solo sistemas fiscales de diferentes países, sino que son sistemas fiscales diferentes.
Esto quiere decir que a veces por una misma cosa, una misma renta, dos países tienen un tratamiento fiscal diferente, y esto puede generar riesgos y oportunidades para contribuyentes, y ahora lo vamos a ver un poquito más. Antes de ver un caso muy importante que hoy está en boca de todos, que es la estructura que utiliza Google, la empresa Google, me imagino que todos la conocen, para bajar el impuesto a la renta de 35% a 2,4%. Primero quiero explicarles ciertos principios fundamentales de la tributación internacional. Cuando existe una vinculación entre un país y una renta, se dice que esa renta tiene fuente en ese país. Los países que aplican el principio de la fuente generalmente gravan a sus residentes y a los no residentes sobre la renta territorial que en su país se produzca. Después tenemos el principio de la residencia, que se da cuando hay una vinculación entre una renta y una persona que está recibiendo, un país y la persona que recibe la renta. En general, los países que aplican el principio de la residencia gravan a sus residentes por sus rentas mundiales. Y por último tenemos países como Bulgaria y Estados Unidos, que no solo gravan de la renta de fuente local, sino que también gravan a sus residentes sobre la renta mundial y a sus ciudadanos sobre la renta mundial, aunque no sean residentes. Esto lo vamos a ver más en detalle en el curso, hoy no vale la pena seguir profundizando. Brevemente mencionar y ver un poco el concepto de fuente. Vamos a suponer en este caso que la compañía B del país B le presta un servicio a la compañía A del país A. Esta compañía le hace un pago por ese servicio. En este caso y en la mayoría de los casos, vamos a tratar al país de la fuente como el país donde sale el pago, se utiliza el servicio y sale el pago, y el país de la residencia donde llega la fuente. Vamos a ver el caso de Google. Este es un caso que ustedes lo pueden buscar luego en internet, si quieren, en el mismo Google, lo buscan y lo van a encontrar, en donde Google, entre los años 2007 y 2009, es que no tengo datos después del 2009, generó un ahorro impositivo de 3 billones de dólares. ¿La estrategia cuál fue? Se dio la licencia de la marca Google y asigna casi toda su ganancia por venta de publicidad a través de Holanda e Irlanda a Bermuda, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, la estrategia se conoce como Double Irish y Dutch Sandwich. Aquí tenemos un mapamundi. En realidad Google Inc. es la compañía original de Google, que está en California. Lo que pasó en 2006 fue que Google transfirió a una compañía en la isla de Bermudas la licencia de propiedad intelectual. Esto también lo vamos a ver en más detalle en el curso, porque no fue tan fácil como transferir la licencia. Luego creó 2 compañías más: Google Netherlands en Holanda y Google Ireland Limited en Irlanda. En Irlanda, vale decir que hoy en día Google tiene un edificio en donde trabajan 2.000 personas. Entonces, la licencia hoy en día está a nombre de la compañía de Google en Bermudas.
Esto es una subsidiaria de la compañía Google de Estados Unidos. Durante el curso vamos a ver cómo se puede realizar esto, si se puede y si tiene consecuencias fiscales. En este caso, esta compañía de Bermudas cedió la licencia a la compañía de Holanda, y la holandesa a la irlandesa. Todas las ventas de Google de publicidad se realizan desde Irlanda y ahí se cobran todas las facturas. Sin embargo, gran parte de esas ventas se van a Holanda y a Bermuda a través de pagos deducibles por royalties. Con lo cual, en Irlanda llegan muchos millones, yo creo que algo así como llegaron en esos 2 años algo así como 530 millones de dólares, y algo así como 515 se fueron como gastos deducibles a Holanda y de Holanda a Bermuda, y ahí quedaron. En Bermuda hay un tasa de impuesto a la renta de 0%. Esto, en realidad, acá lo que hizo Google fue ceder la marca Google para el resto del mundo, no para Estados Unidos. Quiere decir que hoy, si separamos el impuesto a la renta que paga la empresa Google en Estados Unidos, la tasa efectiva de impuesto a la renta es 35% de su renta en Estados Unidos. Ahora, la tasa efectiva de impuesto a la renta que paga Google en el resto del mundo es 2,4%. Vale la pena decir que cientos de otras multinacionales utilizan estrategias similares, incluyendo Microsoft y Oracle, que también son de las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos. Facebook está armando una estructura muy similar utilizando las islas Caimán en lugar de Bermudas. Nike utiliza una estrategia similar a través de una entidad fiscalmente exenta en Holanda. Algo que les quiero mencionar y que tampoco vale la pena hoy entrar en discusión es que todas estas estrategias son públicas, ¿no? O sea, se hicieron públicas ahora porque hay un informe de Bloomberg en donde explican en detalle la estrategia que utilizó Google, pero a lo que me refiero es que la autoridad fiscal en estos países conoce las estrategias y las permite. O sea, no estamos hablando aquí de evasión fiscal. Es más, durante este curso no vamos a ver ninguna estrategia de evasión fiscal. Lo que sí vamos a definir muy bien lo que es planificación para que no se confunda con evasión. Volvemos a los sistemas fiscales. En México, por ejemplo, aplica una renta mundial para sus residentes y una renta territorial para los no residentes. Panamá, en cambio, aplica una renta territorial para residentes y renta territorial para no residentes también. Estados Unidos, sin embargo, aplica renta mundial para residentes, renta territorial para no residentes y renta mundial para ciudadanos no residentes. Con todo esto se pueden imaginar que pueden haber muchos problemas de doble tributación a nivel mundial. Brevemente vamos a mencionar como ejemplo. Nuevamente, una compañía del país A le realiza un pago a la compañía B, en donde el país A es el país de la fuente, el país B el país de la residencia, y el país A va a cobrar impuesto a la renta porque él es el país de la fuente, con lo cual en el momento que se realice el pago, el país A va a aplicar una retención por impuesto a la renta a este pago. Ahora bien, cuando este pago llegue a la compañía B en el país B también va a querer gravar esa renta,
porque es el país de la residencia. Con lo cual aquí tenemos un típico problema de doble tributación. Para eso existen los convenios de doble imposición. Hoy en día ya existen más de 3.500 convenios bilaterales de doble imposición y multilaterales también, en donde los convenios buscan varios objetivos. Definir la fuente de las rentas, porque puede pasar que los dos países digan que la renta es fuente de su país. Definir la residencia de las personas, limitar las retenciones impositivas y bueno, mecanismos de alivio, doble imposición y normativa antiabuso. Esto va un poco contra las estrategias de tax planning. Esto es un término que utilizan aquí en Holanda, que dicen tax siva, y se refiere a que durante el tiempo en un país los tax planners desarrollan estrategias, pero no de la autoridad fiscal y desarrollan legislación antiabuso. Entonces los tax planners nuevamente buscamos estrategias para zafar de esa legislación. Y así vuelve la legislación antiabuso, vuelven los tax planners a buscar estrategias cada vez más sofisticadas, más complicadas, pero siempre tratando de no violar la ley. Obviamente, países más desarrollados como es Estados Unidos, está en una etapa por aquí. Otros países como Francia o Uruguay, estamos por detrás en la línea del tiempo. Y de aquí podemos sacar dos conclusiones. Primero, que mirando países más desarrollados, podemos buscar estrategias de tax planning para usar en nuestros países. Y en segundo lugar, muy importante, estrategias para pagar menos impuestos. ¿Se pueden utilizar? La respuesta es, depende de qué país estemos hablando. Hay países donde sí se pueden utilizar estas estrategias, por ejemplo, se pueden utilizar en estos países. Bueno, y eso lo vamos a profundizar en el curso. Bueno, yendo ahora sí a lo que son estrategias de planificación. Cuando una persona física, en este caso, es residente de un país con un sistema territorial, vamos a suponer que esta persona tiene un portafolio de inversiones de 10 millones de dólares, es tan simple como depositar ese portafolio en un banco fuera de su país. Con lo cual, el patrimonio, tanto como los dividendos, intereses y ganancias de capital que reciban esa cuenta, no pagan impuestos en su país porque son renta de fuente de otro país. Lo que típicamente pasa en estos países es que la autoridad fiscal cambia la ley y grava las ganancias de fuente extranjera para personas físicas. Esto ya pasó en República Dominicana, tengo entendido, y en Uruguay también es muy reciente. Esta legislación empezó el 1 de enero del 2011. ¿Qué pasa en los países de renta mundial? En donde, aunque un residente reciba rentas de fuente extranjera, igual va a estar grabado. Una posible estrategia es hacer un aporte de capital con este patrimonio en una compañía offshore. Con lo cual, ahora tenemos una compañía offshore intermediaria entre el contribuyente y su patrimonio. En este caso, todas las ganancias de este patrimonio se van a alocar en esta compañía. Con lo cual, este residente no va a pagar impuesto a la renta sino hasta que esta compañía distribuya ganancias. Con lo cual, en este caso, pagaría impuesto al patrimonio por las acciones de esta compañía, pero no por las ganancias del portafolio.
típicamente, una legislación antiabuso que utilizan la autoridad fiscal es aplicar normas de transparencia fiscal internacional. Brevemente, esto se da cuando hay un diferimiento del impuesto cuando la ganancia no es distribuida. Los accionistas locales que controlan una compañía del exterior, generalmente ubicada en un paraíso fiscal, serán grabados proporcionalmente por la ganancia obtenida por dicha empresa. Con lo cual, otra vez los tax planners tenemos que buscar alguna solución para esquivar esta legislación. Una posible solución es un trust, en donde el contribuyente haga un aporte fiduciario y deje de ser dueño de este patrimonio. Con lo cual, esta persona deja de tener patrimonio, no paga más impuesto al patrimonio y sobre las ganancias de este patrimonio no va a pagar impuestos. Si este trust es residente en un paraíso fiscal, entonces nadie va a pagar impuestos. ¿Qué pasa con las empresas? En Estados Unidos el IRS está bastante enojado porque las empresas siguen teniendo cada vez más ganancias y cada vez la recaudación viene cayendo por estrategias que, entre otras, como las que aplica Google. En el caso de una compañía, vamos a ver que hay dos estrategias para bajar el impacto fiscal: estrategias de financiación y estrategias de salida de ganancias. La financiación, en este ejemplo, la sociedad matriz que invierte en una subsidiaria puede hacerlo a través de un aporte de capital o a través de un préstamo. Vamos a suponer que el aporte es de 500 pesos, perdón, 500 dólares vamos a usar para utilizar una moneda más común para todos. El resultado de la subsidiaria antes de impuestos e intereses es de 100 dólares. Si la empresa subsidiaria fue capitalizada, entonces el resultado de 100 pagaría impuestos por 35 y distribuiría dividendos a su sociedad matriz por 65. En el caso de utilizar un préstamo, primero hay que pagar los intereses del 10% sobre los 500. Aquí vemos que se deducen 50 de intereses, el resultado neto sería 50, sobre esto se paga impuestos y se distribuyen 32. En este caso sería mucho más eficiente financiar la subsidiaria a través de un préstamo y no a través de un aporte de capital, porque la sociedad matriz se llevaría 32 de dividendos más 50 de intereses. Típicamente las autoridades fiscales, cuando la base tributaria de un país se empieza a erosionar mucho por estas estrategias, aparecen las normas de subcapitalización. Básicamente, ¿qué dicen? Esta empresa está pagando un interés excesivo, con lo cual mi base tributaria se está erosionando y no voy a dejar a las compañías financiarse por préstamos mayores al 50% de sus ingresos, o un ratio de deuda, por ejemplo, este es muy común, de 2:1, en donde cada 2 pesos de préstamo tiene que haber por lo menos uno de capital. Una posible solución a esto es una financiación back-to-back. La matriz hace un depósito en un banco, vamos a suponer una sucursal en Hong Kong, para la subsidiaria en Ecuador poder financiarse con un préstamo del mismo banco en Ecuador. La pregunta sería, ¿es posible, es eficiente, es legal hacer esto? La respuesta es: en la mayoría de los países sí, salvo en los países donde la legislación antiabuso no lo permite. Utilizando un convenio,
vamos a ver cómo podemos aprovecharnos de la financiación. En el caso de una compañía argentina que recibe un préstamo de Holanda y otro de Uruguay, cuando se pagan intereses que son deducibles en Argentina al 35%, en el caso de pagarle a Uruguay, estos intereses tienen una retención del 35%, con lo cual aquí perdemos toda la ventaja fiscal. En cambio, el convenio con Holanda obliga a Argentina a hacer una retención reducida del 12%, con lo cual en este caso sí tenemos un ahorro fiscal del 23%. Ahora bien, en Holanda se pagarían impuestos, a menos que Holanda también tenga un gasto deducible, en este caso la misma compañía uruguaya, desde aquí sale el préstamo a Holanda, desde Holanda a Argentina, Argentina paga intereses con una retención reducida y desde Holanda a Uruguay no hay retención y para Uruguay esto es una renta de fuente extranjera, con lo cual ahora sí tenemos una estrategia fiscalmente eficiente. Otra opción es usar un préstamo híbrido. Esto ya es una estrategia un poco más sofisticada, pero en muchos casos un país puede pagar intereses sobre el capital. Aquí vemos un ejemplo de Brasil con España, en donde el interés es deducible en Brasil, pero el pago cuando llega a España se toma como dividendos y hay un régimen fiscal en España que deja exentos a los dividendos. El shopping es una legislación antiabuso bastante conocida hoy en día como el shopping de convenios. Es la estrategia que vimos entre Argentina, Holanda y Uruguay. Y también hay algunas soluciones para esquivar esta legislación. Básicamente vamos a tener dos niveles de tributación en cualquier compañía y en cualquier jurisdicción. Primero está el nivel corporativo de la subsidiaria en donde se pagan impuestos a las ganancias. Y luego hay un segundo nivel de tributación cuando se distribuyen dividendos. En muchos países se aplican retenciones a los dividendos y en el país de la matriz muchas veces se graban esos dividendos. Si utilizamos estrategias de, como llaman los americanos, earnings stripping, o sea, sacar ganancias de la compañía pero en forma de servicios, intereses, royalties, comisiones, en este caso estos pagos sufren solo un nivel de tributación y es el withholding tax que aplica el país X en el momento de los pagos. Con lo cual, una estructura multinacional de una compañía que sabe invertir a otros países y lo hace solamente a través de capital y recibe solamente dividendos, sería una estructura fiscalmente ineficiente. Este ejemplo sería el caso de una estructura fiscalmente eficiente, donde erosionamos la base tributaria de varios países a través de pagos de varios tipos. Aquí surge una pregunta bastante importante, que es, ¿realmente podemos generar gastos deducibles en compañías, con compañías vinculadas en otros países? Bueno, la respuesta es sí. Hoy en día se puede hacer esto en todos los países utilizando la legislación conocida como precios de transferencia. Es una norma antiabuso, es para que no se apliquen precios fuera de mercado, digamos así. Esto lo vamos a ver también más en detalle durante el curso. ¿En qué se basa? Bueno, en que las empresas vinculadas cuando tienen
operaciones comerciales entre ellas o comparten recursos, deben aplicar precios como si lo estuvieran haciendo con personas no vinculadas. Esta legislación antiabuso se ha tornado hoy en día a ser una herramienta muy útil para lo que es la planificación fiscal internacional, porque nosotros trasladando riesgos, activos y funciones de un país a otro podemos también trasladar la renta vinculada a esos riesgos, activos y funciones, todo eso ponerlo en un informe y mostrarle a la autoridad fiscal, la cual no va a poder decir nada al respecto. De esa manera podemos llevarnos renta de un país de alta tributación a un país de baja tributación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer una multinacional que decide instalar una fábrica en un país de alta tributación y donde tiene muchos clientes, con lo cual esta subsidiaria productiva del país B va a ser la dueña de los activos, va a tener todas las funciones de búsqueda de materia prima, manufactura y venta, y todos los riesgos vinculados a la fluctuación de la materia prima, fluctuación del precio de los productos terminados. Vamos a ver ahora cuál sería una estructura fiscalmente eficiente. Perdón, estamos teniendo algún problema con la visualización de los slides. Diego, ¿estás online? ¿Están todos con el mismo problema? ¿No pueden ver los slides? Karina, ¿puedes ver los slides? Ignacio, ¿puedes ver los slides? Ok. Brevemente, esta es la estructura fiscalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque en esta subsidiaria va a tener una gran ganancia y va a pagar un impuesto a la renta alto, porque este es un país de alto impuesto a la renta. En esta estrategia, lo que hicimos fue montar una nueva subsidiaria en el país C, en un país de baja tributación. En este caso, la subsidiaria del país C firma un contrato con la subsidiaria del país B. Este es el país de alta tributación donde están los clientes y donde va a estar la fábrica. El contrato dice que la subsidiaria del país C, vamos a suponer las Islas Caimán, y vamos a suponer que el país B es Estados Unidos. Entonces Caimán lo que dice es: yo te contrato a ti, subsidiaria del país B de Estados Unidos, y te voy a entregar la materia prima que es mía, y te voy a decir exactamente qué proceso productivo aplicarle, y después tú vas a entregar esos productos terminados a mis clientes que están en tu país. En este caso, hemos trasladado los activos, es decir, el capital para comprar la materia prima en el país C. Hemos trasladado las funciones, la función de buscar la materia prima, de buscar a los clientes, de atender a los clientes, y los riesgos, porque el riesgo de la fluctuación en el precio de la materia prima y de los productos terminados es ahora de la subsidiaria C. Lo que hemos hecho es dejar a la subsidiaria a las fábricas con muy pocos activos, riesgos y funciones. En este caso,
la ganancia que va a tener la fábrica en Estados Unidos va a ser igual a los costos de producción más un pequeño margen sobre el capital invertido. Y solo ese pequeño margen es el que va a pagar impuesto a la renta. Espero que les guste esta estructura porque es la que utilizan la mayoría de las multinacionales a nivel mundial. Bueno, otras estrategias de tax planning que vamos a ver durante el curso en República Dominicana. Apalancar compañías y alocar intereses en países de baja tributación. Realizar parte del proceso productivo en un país de menor tributación. Incorporar compañía de distribución en la estructura, incorporar una agencia comercial, patentar la marca en una jurisdicción de baja tributación, emitir derivados financieros, aprovechar diferente aplicación en diferentes países de instrumentos y entidades similares, trasladar riesgos, activos y funciones a jurisdicción de baja tributación. Bueno, con esto fue todo. Les agradezco a todos los participantes por haberme escuchado. Espero no haber sido muy complicado. Espero que se puedan anotar los que realmente tengan ganas de profundizar sobre este tema. Sé que en República Dominicana es un tema de mucha actualidad. Hoy la normativa local que apunta a las operaciones internacionales. Ustedes pueden ver aquí, los que estén interesados en escribirse, que hay un botón que dice preinscríbase y ahí van a estar asesorados directamente con la gente de ADEN para la inscripción. Bueno, desde ya aquí en Holanda son la 1:20 de la noche. Mañana tengo que ir a Rotterdam para un seminario en un estudio de abogados muy importantes. Así que vamos a aprovechar estos últimos minutos para que me hagan preguntas. Así que si alguno tiene preguntas, adelante con las preguntas, por favor. Vamos a, primero, me están preguntando, Eric, ¿qué es una compañía offshore? Aquí hay mucha desinformación al respecto. En realidad, cuando estamos dentro de un país, vamos a suponer que estamos dentro de República Dominicana, ¿se puede decir que una compañía extranjera es una compañía offshore? Bueno, sí, se podría decir, pero típicamente offshore se utiliza cuando una compañía utiliza un régimen fiscal especial, tal como que no puede tener actividades dentro de su propio país. Por ejemplo, Uruguay tenía un sistema fiscal, ya no lo tiene más, en donde la compañía solo podía tener actividades fuera de Uruguay. Y eso sería la definición de offshore. ¿Se puede decir que Google aprovecha el desconocimiento de los demás países? Bueno, no, yo no diría eso. En realidad, un país que le paga a Google por un servicio, ese cliente no le importa si Google está pagando impuestos o no está pagando impuestos. Lo que sí le puede importar es si ese gasto es deducible. Y un gasto pagado a una compañía de Irlanda generalmente siempre es deducible. A ver, Simón, si estoy entendiendo tu pregunta.
Para Estados Unidos esto no es un desconocimiento lo que hizo Google. Simplemente lo que hizo Google es aprovechar algunas oportunidades que la legislación le permitió. Marcelino, veo que no entendiste lo del margen sobre el capital invertido en la subsidiaria. En realidad esta estrategia en lo que se basa es la subsidiaria de Estados Unidos, al tener muy pocos activos, riesgos y funciones, realmente le corresponde una parte de la ganancia muy baja. Pero bueno, no puedo entrar mucho más en detalles porque no tenemos el tiempo. Bueno, sobre la pregunta si es un avance firmar acuerdos y tratados para evitar la doble tributación, no tengo ninguna duda. Hoy en día firmar acuerdos para evitar la doble tributación es una puerta abierta a nuevas inversiones extranjeras, a nuevos negocios, a muchas oportunidades, inclusive oportunidades para hacer un centro financiero, para hacer un centro de venta de sociedades para otros países, de aumentar la mano de obra calificada y muchas ventajas que vamos a ver durante el curso. Eddie, no termino de entender tu pregunta. O sea, si el avance de los acuerdos de doble tributación entre los países es significativo, ¿el avance en qué sentido? ¿En cantidad? ¿En contenido? Yo no sé si te refieres al avance en contenido, pero bueno, han cambiado mucho, sobre todo a lo que refiere en legislación antiabuso. No solo los convenios, sino que los países en su legislación doméstica han avanzado muchísimo. Bueno, les agradezco muchísimo su participación nuevamente. A los interesados, bueno, nos vamos a volver a ver en octubre cuando yo vaya a dar la materia. Les agradezco infinitamente su paciencia y espero que todos se preinscriban en el curso, así nos podemos volver a ver más adelante. Espero conocerlos personalmente. Muchas gracias.